Hello. Hello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según el uso horario en el que usted esté viendo esta catarsis, la catarsis de Hagna. La catarsis de hoy es una catarsis un poquito más complicada porque lleva muchos datos. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más organizado posible. He tenido que recordar mi época como productora. Entonces les pido me disculpen si hay un video que no tengo que subir, una foto que no tengo que subir, no sé qué. Estoy haciendo lo mejor que puedo porque a mí me gusta. Cuando alguien me quiere convencer de algo, a mí me gusta que esta persona utilice hechos. Hechos, numeritos, me gustan los numeritos, me gustan los años, me gustan las pruebas. Eso es lo que me gusta a mí. Entonces, básicamente lo que voy a decir es por qué Cuba tiene que permanecer en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Porque es un tema que, como les dije en la primera catarsis, me siento un poco alto, en la primera catarsis, que cuando el expresidente Biden sacó a Cuba de la lista de países terroristas, yo me puse tan mal que incluso tuve una contractura muscular. Después, gracias a Dios, Trump la volvió a poner y ese día fui y me hice un masaje y fue el día que comencé a hacer la catarsis de Hagna. Pero en el fondo, uno se queda pensando, ¿por qué uno quiere que Cuba esté en la lista de países terroristas? ¿Qué significa estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo? Y mi productor ejecutivo, porque yo tengo un productor ejecutivo, me dijo, ¿por qué no haces un programa hablando sobre por qué Cuba está y debe permanecer en la lista de países terroristas? Y eso es lo que vamos a hacer hoy, y demostrar que Cuba tiene que estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Voy a tratar de no repetir mucho de esa oración, que es muy larga, pero es importante. Lo primero que voy a decir es, ¿qué es esta lista? ¿Qué pasa con esta lista? La primera vez que se escribió esta lista fue tan lejano como en el año 1979. Y los primeros países en incluirse fueron Irak, Libia, Siria y Yemen del Sur, que después se desintegró. Esta lista cambia debido a la política exterior de los Estados Unidos. Digamos que es una herramienta del secretario de Estado, que incluye países que considera que han apoyado a organizaciones terroristas o han tenido que ver con actos terroristas internacionales. Y voy a aprovechar para leerles un concepto. ¿Qué significa el concepto de terrorismo? El terrorismo es la intimidación con un propósito. El terror se utiliza para provocar que otros hagan cosas que de otra manera no harían. Hay muchísimos más conceptos sobre el terrorismo, sobre todo sobre el terrorismo de Estado. Pero básicamente eso es lo que necesita hacer un país para estar en la lista de patrocinadores del terrorismo. ¿Qué pasa con Cuba? ¿Cuál es la historia de Cuba? Cuba ha entrado y salido de esa lista. La primera vez que la incluyeron fue en el año 1982. Que el Departamento de Estado incluyó a Cuba asegurando que el gobierno cubano tenía vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y con la organización, con miembros de la banda terrorista ETA. 1982. En el 2015, el presidente Barack Obama sacó a la lista, recordemos, aquella política del deshielo que también hizo días antes de irse, de dejar la presidencia de los Estados Unidos. En el 2021, el presidente Donald Trump, en su primer mandato, volvió a incluir a Cuba en la lista de países terroristas, alegando el apoyo de La Habana al régimen terrorista de Nicolás Maduro y el alojamiento ofrecido a fugitivos de la justicia americana. Lo otro es historia, ya lo sabemos. Biden la quitó, Trump la volvió a poner. Esta es más o menos la historia de la lista y la historia de Cuba dentro de la lista. ¿Por qué? Es decir, ¿cuáles son las implicaciones que tiene que un país esté dentro de la lista de países terroristas? Insisto, tengo que volverlo a decir. Implica restricciones económicas, financieras y diplomáticas. Por ejemplo, un país que esté en esta lista, no puede exportar armamento. No puede.
países lo hacen, pero no puede exportar armamento. Se le suspenden automáticamente las ayudas financieras. Un país que esté en esta lista no puede aplicar a un fondo del crédito, a un crédito del Fondo Monetario Internacional. Y tiene muchas limitaciones para acceder a todos los fondos en sentido general. Quiere decir que son implicaciones económicas, fundamentalmente, y diplomáticas, porque no creo que a nivel internacional a ningún país le guste estar en una lista que se llama países patrocinadores del terrorismo. ¿Qué pasa cuando sacan a Cuba de la lista? Bueno, lo primero que pasa es que Cuba tiene acceso a pedir créditos y la gente diría, coño, Hanna, pero tú eres cubana, ¿y por qué tú no quieres que le den un crédito a Cuba para que puedan salir de la miseria y con ese dinero puedan usarlo para hacer carreteras, para invertir en la infraestructura, para arreglar los hospitales? Porque nada de eso va a pasar. Porque cuando a Cuba se le permita obtener un crédito del Fondo Monetario Internacional, lo que va a hacer es llenarse los bolsillos de la claque de la dictadura. Al pueblo, a la gente que monta bicicleta para buscar una papa, una cebolla, un ajo, una duralgina para darle al niño que tiene fiebre, a esa gente no les va a beneficiar para nada que Cuba obtenga un crédito de ningún fondo, de ningún país, de ninguna parte. Otra cosa que pasa cuando sacan a Cuba de la lista es que el turismo aumenta. ¿Por qué? Porque hay sanciones específicas que el gobierno de los Estados Unidos aplica a las personas que viajan a Cuba. Por ejemplo, leí países como Chile, Corea del Sur y Japón que visiten un país de la lista pierden el beneficio de la exención de visado de turismo a los Estados Unidos, también el programa este. Entonces la gente se mide muchísimo más para ir a Cuba. Yo conozco varios americanos que quieren ir a Cuba, que me han dicho, ay, qué lindo sería ir a Cuba, conocer Cuba, las playas cubanas, pero no queremos ir a Cuba porque no queremos problemas con el gobierno americano, nada más que por un tema económico. He explicado qué cosa es la lista de países patrocinadores del terrorismo, qué pasa cuando uno está en esa lista y cuáles son los beneficios para la dictadura de no estar en la lista. No les voy a decir lo que pasó en esta vez, la historia de los políticos, porque ya lo dije en la catarsis número 1. Les voy a poner lo que dijo el entonces senador Marco Rubio. Estoy muy orgullosa de Marco Rubio. Me encantaron las palabras de este día y estoy muy orgullosa y muy feliz de que sea el nuevo secretario de Estado de la administración de Donald Trump. Les voy a poner lo que dijo sobre este tema de Cuba en la lista de patrocinadores. Do you believe Cuba is a state sponsor of terrorism? Without a question. And I'll tell you why. Number one, the FARC, which is, elements of the FARC and the... Las FARC, desde 1982 estamos arrastrando y estamos escuchando Cuba, las relaciones con las FARC. Creo que fue en el 2016, el otro día, cuando se hicieron estas famosas negociaciones de paz, que de paz no tuvieron nada, que las FARC se estima que solo desde 1985 se han contabilizado 8.2 millones de desplazados internos en Colombia debido a las FARC y alrededor de 267.565 muertos hasta el año 2020. Estas son la gente que Cuba llevó para allá, todos estos guerrilleros, todos estos comandantes de la guerrilla, que no solamente Cuba auspició esa paz, que fue mentira, sino que Cuba ha patrocinado a esa guerrilla con dinero, con armamento y con invasión psicológica. Y muchos de esos guerrilleros se han entrenado en bases militares de Cuba. Desde el 82 estamos cargando con que Cuba está ayudando a la FARC. Seguimos. For that matter, in Colombia. These are narco-terrorist organizations and have been. They started out as ideological organizations that now figured out they're Marxists, but they want to make money selling cocaine. So they've done that. They have had the full support of the Cuban regime throughout their entire existence. We know that Cuba has been friendly towards Hamas and Hezbollah. Ojalá que no se me quite el momento donde tengo el video.
Desde el día 1, este señor está hablando de esto, públicamente, abiertamente. Es decir, son abiertamente pro Hamas. Seguimos con Marquito. Friendly towards Hamas and Hezbollah. We know as well that the Cuban regime, for example, hosts not one, but two countries' espionage stations within their national territory, 90 miles from the shores of the United States, and they provide valuable insights and cooperate with these elements. We know that they have strong ties to Iran as well. Marco Rubio no lo dijo, pero esos dos gobiernos son, es decir, las bases militares que están dentro de Cuba, 90 millas de los Estados Unidos, son bases militares rusas y bases militares chinas. Aquí tenemos, porque ellos son amiguitos. Ellos son los más amiguitos. Trump y Putin son súper amiguitos. Cuando empezó la guerra de Ucrania, por supuesto que el presidente Miguel Díaz-Canel fue uno de los primeros en decir que apoyaba completamente al gobierno ruso en su invasión a Ucrania. Y aquí tenemos otra muestra abierta. Abrazo al secretario general del PCCH y presidente de la República Popular China, compañero Xi Jinping, había subido, pero no la quité sin darme cuenta, había subido otra imagen donde está el presidente Díaz-Canel con el jefe de las Fuerzas Armadas Chinas. ¿Qué fue a hacer el señor jefe de las Fuerzas Armadas Chinas a Cuba? Explícame, a coger sol, a caminar por Varadero, a abrazar a la machi. Un poquito de por favor. Seguimos con el senador. And the terrorist elements associated with them. And we know for a fact that there are fugitives of American justice, including cop killers and others who are actively hosted in Cuba and protected from the long arm of American justice by the Cuban regime. So there is zero doubt in my mind that they meet all the qualifications for being a state sponsor of terrorism. Well, reúnen todo lo que hace falta para ser declarado un país terrorista y para que el gobierno de los Estados Unidos aplique con toda la fuerza las sanciones que se le aplican a los países patrocinadores del terrorismo. Hasta ahí, perfecto. Súper bien, lo dijo Marco Rubio, lo dije yo. Yo les tengo esto, que voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Pero yo les tengo un listado de hechos, de que Cuba no solamente ha ayudado a la FARC, a Venezuela, sino que desde abril de 1959 Cuba ha intentado exportar el desastre revolucionario. Y si eso no es terrorismo, no quiero saber qué cosa lo es. Abril de 1959, la primera vez fue en Panamá. La primera vez fue en Panamá, Fidel estaba en ese momento en los Estados Unidos y dijo que no tenía nada que ver. Junio del 59, otra expedición con unos 60 hombres desembarcó en las costas de Honduras. Acamparon durante varias semanas esperando para avanzar hacia su objetivo final, que era Nicaragua. Pero el gobierno de Honduras envió soldados y atacaron por sorpresa. Eran nicaragüenses y cubanos. Algunos, los que sobrevivieron a este ataque, pudieron regresar a Cuba y se convirtieron en los sandinistas que años después lideraron e hicieron la revolución nicaragüense. El 14 de junio de 1959, porque esta gente no descansaba, despegó un avión C-46 desde Cuba con la bandera de República Dominicana pintada, con unos 60 hombres, cubanos y dominicanos. Aterrizaron en el aeropuerto de Constanza y asaltaron un cuartel. El avión, pintado con la bandera de República Dominicana, regresó inmediatamente a Cuba y Cuba negó su participación. En paralelo, 3 barcos transportaron a más de 50 guerrilleros hacia República Dominicana, pero llegaron tarde. Ya se había acabado todo. En agosto del 59, un grupo de hombres armados zarparon desde Baracoa rumbo a Haití. Los voluntarios haitianos habían recibido entrenamiento en una base militar de Cuba. En el 62, el Che planificó establecer una guerrilla en Salta, Argentina. En el 67, un grupo de guerrilleros cubanos desembarcó en Venezuela. La situación devino en la ruptura de las relaciones entre Cuba y Venezuela.
en aquel tiempo. En la década del 60, unos 200 jóvenes de izquierda peruanos recibieron entrenamiento militar. Después regresaron en el 65 a Perú y realizaron ataques con la organización MIR, Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. En el año 60, el presidente de Guatemala divulgó un comunicado en el que confirmó que su fuerza aérea había atacado una embarcación cubana que aparentemente estaba desembarcando armas. Al mes siguiente uno de los tenientes de la guerrilla se confirmó que había sido entrenado en Cuba. Un informe desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos en el año 81, atribuye a Castro el haber jugado un papel determinante en la unificación de los grupos guerrilleros salvadoreños, cuyos líderes se habían reunido y entrenado en La Habana. Habían entrado y habían movido casi 200 toneladas de armamento. En el 2000, el presidente de El Salvador implicó a Castro en la muerte de miles de salvadoreños. En el 66, el Che con 25 combatientes llegó a Bolivia. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intentos que ha tenido Cuba. Y nada más llegamos hasta el 66. Del 59 al 66. Esos son intentos físicos que están marcados, pero Cuba, la dictadura cubana, ha penetrado ideológicamente a toda la América, bueno, y parte del mundo, porque todavía hay gente en Europa que tú le dices quién fue Che y te dice Che murió en Bolivia con una estrella en la frente alumbrando el continente de la América Latina. Hello. Ay, no me gusta eso de hello, que lo dice el señor el youtuber. Les voy a poner un videito corto, ya casi terminamos. No creo que haya mucho que añadir. Les voy a poner un videito corto a este señor que es bastante desagradable. Les pido disculpas si a alguno le afecta psicológicamente como me afecta a mí, pero es necesario, de nuevo, que lo vean. Me voy a quedar en una esquina de la pantalla para que tengan algo bonito que ver mientras este señor habla. Are you in fact trying to export your revolution? Are you every day shipping arms to other Latin American countries? Are you bringing revolutionaries from other countries to Cuba, training them, sending them home? También tuve oportunidad de... I also had an opportunity to say at the... Fíjense, nótense cómo yo lo pongo más chiquito. Ahí. Nótense la cara y el aura y toda la cosa que tenía este señor. Yo creo que nunca había escuchado su voz. Yo creo que esta es la primera vez que yo escucho la voz de él. Una voz espantosa, horrible, de gente así. Les recomiendo a todos que busquen esta entrevista. Está muy buena. Y bueno, no lo dije al principio, pero el video que puse al principio y el video con el que vamos a terminar es cortesía del canal de las emociones. Hay un montón de lugares en que pude haber bajado el video, pero quería bajar el video de ella. Vamos a seguir oyendo al HP The assembly, and I can repeat it emphatically now. Revolutions are not exportable. Revolutions are created by oppressive conditions. Las revoluciones no se exportan y Cuba ha exportado la revolución desde el día 1. ¿Por qué hay pullover del Che por todas partes? Si esta gente han sido maestros de algo, es del marketing. El marketing de la revolución cubana, señores, nadie lo puede subestimar. Y de alguna manera la oposición, la derecha, la disidencia nunca ha sido tan bueno como Cuba haciendo marketing. Se los dije, hay gente ahora mismo en Europa que usted le pregunta de la revolución. Primero hay gente que no sabe dónde está Cuba, pero eso está bien porque Cuba es una isla diminuta en el mundo. Pero hay gente que todavía te dice que Cuba es un paraíso de mulata, sol y tabaco. Con la medicina gratuita y la educación gratuita y que nadie se muera. Which Latin American countries exercise against their peoples.
and there comes rebellion. And afterwards, Bueno, en fin. Busquen esa entrevista donde le eché, además de decir que Cuba no estaba exportando el desastre revolucionario. Dice un montón de cosas que también es para cogerlo por el cuello, pero es importante saber. Cuba tiene que estar en la lista de países terroristas. Estados Unidos tiene que aplicar todas las sanciones. No solamente las sanciones que aplica con el embargo, con el artículo 3 de la ley, bueno, con la ley Helms-Burton en total, pero con el artículo 3, que fue uno de los artículos que Biden también quitó, que es este artículo que impide que el gobierno de los Estados Unidos lleve a juicio a Cuba, y la ley o el memorándum del 2017 que prohíbe las transacciones de determinadas empresas de Cuba con el gobierno de los Estados Unidos, entre ellas GAESA, que todos sabemos que es de los militares. Tienen que aplicar todo, porque es la única manera que tenemos, es nuestra única herramienta, bueno, la única herramienta del gobierno de los Estados Unidos de intentar asfixiar a la dictadura cubana, para que así la dictadura cubana deje de asfixiar al pueblo cubano. Y les voy a dejar con un mensaje de esperanza de Marco Rubio, igual cortesía de la señora del canal de las emociones. Regreso rápido después a despedirme. It is clear you're going to be confirmed to this position. You're going to be confirmed with an overwhelming. Este no es este. Voy a ser bien breve. Que es muy difícil para un cubano y para un senador ser breve, pero... Ay, no me había fijado. Detrás de Marco Rubio está Rosa María Payá. Me di cuenta por el pullover de Cuba Decide. Ahí está, es Rosa. Lo voy a hacer porque quiero mandarle un mensaje al pueblo de Cuba. Y este es el mensaje. Que antes teníamos un presidente que le daba la mano al régimen que lo oprime. Pero ahora tenemos un presidente americano que le da la mano a ustedes, el pueblo cubano. Que los días en cual la política exterior de este país ayuda al régimen se están terminando, y los días en que la política norteamericana ayuda al pueblo cubano para que ellos puedan tener la libertad, la democracia y los derechos que se merecen, que Dios le ha dado. Y cuando ese día llegue, que Cuba será libre por fin, yo le aseguro que este día que estamos aquí hoy, la historia va a decir que es el principio del fin de este régimen. Gracias a un presidente llamado Donald Trump, que hizo lo que tenía que hacer para que la democracia y la libertad regrese a la isla de Cuba. Muchísimas gracias. God bless you. Dios te oiga, Marcos Rubio. Ojo, yo soy de las que piensa que el futuro de Cuba no está en las manos de los Estados Unidos ni de ningún otro país. El futuro de Cuba está en las manos de los cubanos, que son los que sufren y son los que viven en opresión. Pero es bueno saber que el gobierno de los Estados Unidos nos apoya en esa lucha. Hasta aquí mi catarsis de hoy. Espero... Mira acá, despídete tú también. Espero que hayan entendido por qué Cuba tiene que estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Se les quiere, catárquicos míos? Hola. Y nos vemos mañana en otra catarsis de Jaina. Bye. End recording.